Tengo 34 años, soy de Argentina y trabajo como técnico en telecomunicaciones desde que terminé el secundario. No tengo un título universitario ni una historia espectacular detrás, pero siempre fui constante. Siempre fui el que cumplía horarios, el que hacía horas extra, el que decía sí, yo lo arreglo aunque estuviera cansado. Durante más de 10 años me levanté antes de que saliera el sol para subirme a postes, meterme en techos ajenos y arreglar cables que nadie más quería tocar. Y lo hacía convencido de que todo eso tenía un propósito: ahorrar lo suficiente para dejar de trabajar para otros y armar algo propio. Estoy escribiendo esto ahora porque hace unos días terminé de pagar una de las deudas que quedaron a mi nombre. Cuando hice la última transferencia, me quedé mirando la pantalla del celular con una mezcla rara de alivio y bronca. Fue como cerrar una etapa que me costó años, pero que todavía me pesa en el pecho. Y me di cuenta de que nunca hablé de esto con nadie más allá de mi familia. Siempre dije, salió mal el negocio y cambié de tema. Pero no fue solo un negocio que salió mal. Fue algo que me rompió por dentro. Y creo que si no lo saco ahora, me lo voy a seguir guardando como si la culpa fuera mía. Yo no vengo de una familia con plata. Mis viejos siempre laburaron muchísimo para que no nos faltara nada, pero nunca hubo margen para errores grandes. Desde chico entendí que si quería algo, lo tenía que conseguir yo. Por eso empecé a ahorrar apenas pude. Al principio eran montos chicos, casi simbólicos. Después, cuando empecé a ganar un poco mejor, me puse serio con eso. Dejé de salir tanto, vendí mi moto para comprar una más barata y quedarme con la diferencia, acepté trabajos los fines de semana. Mientras mis amigos se iban de vacaciones, yo pensaba en herramientas, en presupuestos, en algún día tener mi propio emprendimiento. En todo ese tiempo, hubo alguien que estuvo siempre al lado mío, mi mejor amigo. Nos conocíamos desde los 15. Pasamos la secundaria juntos, los primeros trabajos mal pagados, las primeras novias, las primeras desilusiones. Él siempre fue más carismático que yo. Más hablador, más seguro. Yo era el que hacía, él era el que convencía. Y funcionábamos bien así. Muchas veces fantaseamos con armar algo juntos. Lo hablábamos tomando cerveza, riéndonos, diciendo que algún día íbamos a dejar de depender de jefes que no entendían nada. Con los años esa fantasía empezó a sentirse más real. Yo ya tenía experiencia técnica, contactos de clientes que confiaban en mí, proveedores que me conocían. Él, según me decía, había aprendido bastante sobre administración trabajando en una empresa chica. Sabía de números, de trámites, de cómo moverse con papeles. O al menos eso era lo que yo creía. Y yo confiaba. Confiaba porque era él. Porque lo había visto llorar por cosas personales, porque había estado en mi casa cuando mi viejo se enfermó, porque lo sentía familia. La idea del negocio empezó a tomar forma cuando yo cumplí 32. Tenía un ahorro que me había costado años juntar. No era una fortuna, pero para mí era enorme. Era la prueba de todo lo que había resignado. Recuerdo la noche en que le mostré el monto exacto que tenía en el banco. Me temblaban las manos, no sé si de orgullo o de miedo. Él se quedó callado unos segundos y después me dijo que era el momento, que si no lo hacíamos ahora no lo íbamos a hacer nunca. Y yo le creí. Empezamos a planear todo con una emoción que todavía puedo sentir si cierro los ojos. Hablábamos de nombres, de cómo íbamos a dividir tareas, de alquilar un pequeño local o empezar desde casa. Yo me iba a encargar de la parte técnica, de los clientes, de las instalaciones. Él se ocuparía de la parte administrativa, de facturación, impuestos, trámites. Me repetía que yo no tenía que preocuparme por eso, que él se encargaba. Y a mí me aliviaba escucharlo, porque siempre odié el papeleo. Recuerdo que la primera vez que firmamos algo juntos sentí una mezcla de vértigo y felicidad. Era como dar un salto al vacío, pero con alguien que supuestamente te sostiene la mano. Mis viejos estaban orgullosos, mi novia de ese momento me decía que por fin estaba viendo recompensado todo mi esfuerzo. Yo me acostaba pensando en proyectos, en crecer, en contratar a alguien más adelante. Me imaginaba dentro de 5 años contando cómo nos había ido bien porque habíamos confiado el uno en el otro. Si soy sincero, hubo pequeños detalles que no entendía del todo desde el principio. Comentarios sueltos sobre gastos que yo no recordaba haber aprobado,
decisiones que él tomaba para agilizar. Pero siempre encontraba una excusa para no profundizar. Me decía que era normal, que yo no sabía nada de administración, que tenía que aprender a delegar. Y sobre todo, me repetía que era mi mejor amigo, que no tenía sentido desconfiar. Hoy, mirando hacia atrás, me pregunto en qué momento dejé de prestar atención a esas pequeñas incomodidades. ¿En qué momento decidí que era más fácil confiar que preguntar? Porque todo empezó con entusiasmo, con ilusión, con esa sensación de que por fin estaba construyendo algo propio, y yo todavía no sabía que debajo de esa emoción ya se estaba gestando algo que me iba a explotar en la cara. Al principio pensé que eran nervios míos. Que era normal sentir ese cosquilleo incómodo cuando algo empieza a crecer y ya no depende solo de mí. El negocio arrancó mejor de lo que imaginaba. Conseguimos varios clientes en las primeras semanas, algunos recomendados por contactos míos de años. Yo estaba todo el día en la calle, instalando equipos, revisando conexiones, respondiendo mensajes a cualquier hora. Volvía agotado pero feliz. Sentía que por fin el esfuerzo tenía dirección. Él se quedaba más en la oficina improvisada que armamos en un pequeño local que alquilamos. Decía que estaba organizando papeles, armando presupuestos, hablando con proveedores. Yo confiaba. Cuando le preguntaba cómo iban los números, siempre me decía que tranquilos, que estábamos bien, que reinvertir al principio era clave. Yo asentía aunque en el fondo no entendía mucho. Nunca fui bueno con balances ni planillas. La primera vez que algo me hizo ruido fue una tarde en la que un proveedor me llamó directamente al celular. Me preguntó cuándo íbamos a regularizar un pago que, según él, ya estaba vencido. Me quedé helado porque yo había entregado el dinero en efectivo unos días antes para cubrir justamente esos gastos. Le dije que debía haber un error, que lo iba a revisar. Corté y lo llamé a mi amigo enseguida. Me respondió con total calma, casi riéndose, que seguro era un problema administrativo, que a veces los sistemas tardan en actualizarse. Quédate tranquilo, lo veo mañana, me dijo. Y yo, como siempre, elegí creerle. Esa noche me fui a dormir con una sensación rara en el estómago. No era algo concreto, era más bien una sombra. Me repetía que no tenía sentido desconfiar por una llamada aislada. Todos los negocios tienen desajustes al principio, ¿no? Eso me decía. Pero algo en su tono despreocupado me quedó dando vueltas. Tal vez esperaba que se mostrara un poco más inquieto, no tan liviano. Con el paso de las semanas empezaron a acumularse pequeños detalles. A veces yo preguntaba cuánto habíamos facturado ese mes y la respuesta era vaga. Después te paso los números, estoy cerrando cuentas, no te preocupes, estamos creciendo. Yo quería ver cifras, aunque fuera para entender dónde estábamos parados. No porque desconfiara, o al menos eso me decía. Pero cada vez que insistía, notaba que se tensaba un poco. Cambiaba de tema o me decía que me estaba enfocando en lo que no debía, que mi rol era producir, no obsesionarme con la contabilidad. Recuerdo una discusión puntual. No fue fuerte, pero me dejó incómodo. Le planteé que quizás necesitábamos reunirnos una vez por semana para revisar todo juntos, aunque yo no entendiera demasiado. Me miró serio y me dijo que parecía que no confiaba en él. Esa frase me pegó directo. Sentí culpa inmediata. Como si yo fuera el desagradecido. Terminé pidiéndole perdón, diciéndole que solo quería aprender. Él aflojó y me abrazó, me dijo que éramos un equipo y que no dejara que el estrés nos jugara en contra. Yo me fui a casa convencido de que el problema era mi ansiedad. Pero la ansiedad no se iba. Empecé a notar que llegaba tarde más seguido. A veces me decía que tenía reuniones con posibles inversores o que estaba resolviendo trámites urgentes. Yo quería acompañarlo, involucrarme más, pero siempre había una excusa para que fuera solo. Es más ágil así, repetía. Y yo otra vez aceptaba, aunque por dentro algo no encajaba. También comenzaron a aparecer gastos que yo no recordaba haber aprobado. Compras de insumos en cantidades mayores a las que necesitábamos, pagos adelantados que no entendía. Cuando preguntaba, la respuesta era técnica, rápida, llena de términos que me mareaban. Me sentía ignorante. Me decía que debía confiar en quien sabía de eso.
Y al mismo tiempo me odiaba por no entender lo que estaba pasando en mi propio negocio. Lo que más me inquietaba no eran los números en sí, sino la sensación de distancia. Antes hablábamos de todo. De pronto, cuando mencionaba el negocio fuera del horario laboral, él cambiaba el tono. Como si hubiera una pared invisible. Yo intentaba no exagerar, no dramatizar. Me repetía que las sociedades ponen a prueba cualquier amistad, que era normal que hubiera roces. Una noche, mientras revisaba mensajes atrasados en el celular, vi una notificación del banco del negocio que no recordaba haber visto antes. No le di demasiada importancia en ese momento, pero sentí un pequeño pinchazo en el pecho. Algo me decía que debía mirar más de cerca. Y aunque intenté convencerme de que estaba siendo paranoico, esa sensación ya no se iba, y empezaba a crecer. Esa notificación del banco no se me fue de la cabeza en toda la noche. Intenté ignorarla, pero a la mañana siguiente, antes de salir a trabajar, entré a la aplicación de la cuenta del negocio. No suelo revisar esas cosas porque siempre asumí que él se encargaba, pero algo me empujó a hacerlo. Me costó encontrar los movimientos porque casi nunca entraba, y cuando por fin vi el historial, sentí que el estómago se me cerraba. Había movimientos que no reconocía. Transferencias a cuentas que no me sonaban, montos redondeados raros, como si alguien estuviera sacando plata de a poco para que no se notara. Me quedé mirando la pantalla tratando de entender. Pensé que tal vez eran pagos a proveedores nuevos, gastos administrativos que yo no conocía. Me repetí que no tenía por qué saber todo. Pero cuanto más bajaba en la lista, más me costaba justificarlo. Lo llamé casi por impulso. No atendió. Le escribí. Tardó horas en responder y solo me puso que estaba ocupado, que después hablábamos. Esa espera me hizo peor. Mientras instalaba un equipo en la casa de un cliente, no podía concentrarme. Me equivoqué 2 veces en algo que hago de memoria desde hace años. El cliente me preguntó si estaba bien y le dije que sí, que era cansancio, pero en realidad tenía la cabeza explotada. Esa tarde fui directo al local sin avisarle. No suelo hacerlo, normalmente coordinábamos horarios, pero necesitaba verlo a la cara. Cuando entré, estaba solo, sentado frente a la computadora. Se sobresaltó al verme. Fue un gesto mínimo, pero yo lo noté. Yo lo conozco hace casi 20 años, sé cómo respira cuando está nervioso. Me preguntó qué hacía ahí tan temprano. Le dije que quería revisar los movimientos del banco porque había visto cosas que no entendía. Se quedó en silencio unos segundos que se me hicieron eternos. Después me habló como si estuviera explicándole algo a un nene. Me dijo que eran gastos operativos, que había tenido que hacer pagos urgentes para no frenar trabajos, que después me iba a pasar el detalle. Yo le pedí que me lo mostrara en ese momento. Sentí que, si no lo hacía ahí, iba a volver a irme con la duda instalada. Empezó a moverse incómodo, a buscar archivos que aparentemente no encontraba. Decía que tenía todo ordenado pero que justo ese día estaba desprolijo. Yo quería creerle, de verdad. Una parte de mí estaba desesperada por escuchar una explicación lógica y sentirme un paranoico. Pero otra parte, más silenciosa, empezaba a armar un rompecabezas que no me gustaba nada. Esa noche casi no dormí. Empecé a recordar cada detalle que antes había pasado por alto. Las veces que me dijo que no hacía falta que firmara algo porque él ya lo había resuelto. Los papeles que me llevó a firmar rápido, diciéndome que eran trámites normales. Yo firmaba sin leer demasiado, confiando. Ahora esa confianza me parecía ingenuidad. Me preguntaba si había sido un idiota todo este tiempo. Al día siguiente decidí ir al banco en persona. No le avisé. Sentí que si le decía, iba a tener otra explicación lista antes de que yo pudiera escuchar la verdad. En el banco pedí un resumen detallado, algo más completo que lo que veía en la app. Mientras esperaba sentado, sentía que me transpiraban las manos. Me decía que capaz estaba exagerando, que todo tenía una razón simple. Cuando me entregaron los papeles y empecé a leer con calma, vi algo que me hizo ruido de verdad, movimientos vinculados a líneas de crédito que yo no recordaba haber solicitado. Montos más grandes de lo que pensaba. Fechas que coincidían con momentos en los que él me decía que todo iba mejor que nunca. Sentí una mezcla de vértigo y negación. Me costaba unir los puntos.
No quería llegar a ninguna conclusión todavía. Salí del banco con los papeles doblados en la mano. Me senté en el auto y los volví a mirar, como si al hacerlo una segunda vez fueran a cambiar. Empecé a atar cabos, a recordar firmas, conversaciones, silencios. Me di cuenta de que ya no era solo una sensación incómoda. Había cosas concretas que no cerraban. Y por primera vez desde que empezamos, sentí miedo de verdad. Miedo de que el problema no fuera un simple desorden administrativo, sino algo mucho más grande que yo todavía no estaba listo para enfrentar. Esa misma tarde decidí que no podía seguir ignorándolo y que iba a exigir respuestas claras, aunque eso significara romper algo que hasta ese momento había sido lo más sólido de mi vida. Esa misma tarde lo llamé y le dije que necesitábamos hablar ya. No le di margen para excusas. Le pedí que fuera al local porque yo ya estaba ahí. Tenía los papeles del banco sobre el escritorio, extendidos como si fueran pruebas de un crimen. Me temblaban las manos, pero también sentía una especie de frialdad rara, como si mi cabeza se hubiera puesto en modo automático para no colapsar. Cuando entró, me miró y supo que algo había cambiado. No hizo chistes, no me preguntó cómo estaba. Solo cerró la puerta detrás suyo y se quedó parado. Yo no pude dar muchas vueltas. Le mostré los resúmenes, señalé las líneas de crédito, los préstamos que figuraban activos. Le pregunté directamente cuándo habíamos pedido esos créditos y por qué yo no sabía nada. Al principio intentó sostener la versión de siempre. Que eran movimientos estratégicos, que había oportunidades que no podíamos dejar pasar, que después me lo iba a explicar mejor. Pero esta vez no me alcanzó. Le pedí que me mirara a los ojos y me dijera si habíamos sacado préstamos a nombre del negocio sin que yo estuviera al tanto. Se hizo un silencio pesado. Yo escuchaba el ruido de la heladera del fondo como si estuviera amplificado. Y ahí fue cuando lo dijo. No de golpe, no como una confesión dramática. Lo dijo bajando la voz, casi como si estuviera cansado. Me admitió que sí, que había pedido préstamos. Que necesitaba liquidez. Que pensó que iba a poder cubrirlos rápido y que no quería preocuparme. Yo sentí que algo se me rompía adentro. Le pregunté para qué necesitaba esa liquidez si el negocio, según él, iba tan bien. Tardó en responder. Se pasó la mano por la cara varias veces. Y al final me dijo que tenía problemas personales, deudas que arrastraba desde antes, cosas que nunca me había contado. Que estaba ahogado, que lo estaban presionando, que necesitaba salir de ese pozo y que creyó que podía usar el dinero del negocio de forma temporal. Era un préstamo puente, me dijo. Esa frase todavía me da vueltas en la cabeza. Un préstamo puente con mi plata, con nuestro nombre, con mi firma en papeles que yo ni siquiera recordaba haber leído. Me quedé helado. Literalmente no sabía qué decir. Sentí que el cuerpo me pesaba. Le pregunté cuánto era en total. Me dio una cifra que al principio no procesé. Se la hice repetir. Cuando la entendí, me apoyé en la silla porque pensé que me iba a caer. Era mucho más de lo que habíamos invertido. Mucho más de lo que yo tenía capacidad de cubrir solo. Le pregunté cómo había podido firmar eso sin mí. Y ahí vino lo peor. Me explicó que varios documentos los había presentado con firmas digitales, que yo ya había firmado autorizaciones generales cuando constituimos la sociedad. Que legalmente podía gestionar ciertos créditos. Yo empecé a repasar mentalmente cada vez que firmé algo, porque era un trámite rápido. Sentí una mezcla de culpa y traición que me dejó sin aire. Le pregunté si al menos el dinero estaba en el negocio. Bajó la mirada. Me dijo que no todo. Que una parte sí se había usado para cubrir gastos, pero que otra había ido a resolver sus deudas personales. Lo dijo así, directo. Yo no lo podía creer. Leí esa frase en mi cabeza una y otra vez, deudas personales. Mientras yo trabajaba 12 horas por día creyendo que estábamos construyendo algo juntos, él estaba tapando agujeros propios con plata que nos comprometía a los dos. Sentí rabia, pero también algo peor, una tristeza profunda. Era mi mejor amigo. El que conocía mi historia, el que sabía lo que me había costado ahorrar cada peso. Le pregunté por qué no me había dicho nada. Me respondió que tenía vergüenza, que pensó que lo iba a juzgar, que se le fue de las manos. Yo quería entenderlo,
pero al mismo tiempo sentía que cualquier explicación ya llegaba tarde. En ese momento también entendí algo que me terminó de hundir. Legalmente yo figuraba como responsable solidario. Eso significaba que si el negocio no podía pagar, iban a venir por mí. Por mis bienes, por mi sueldo, por lo poco que tenía. Él lo sabía. Yo no. Y esa diferencia de información fue lo que más me dolió. No fue solo un error financiero. Fue una decisión consciente de ocultarme algo que podía arruinarme. Me quedé sentado sin hablar varios minutos. Él intentaba justificar, decir que iba a arreglarlo, que todavía había tiempo. Pero yo ya no escuchaba del todo. Sentía un zumbido en los oídos. Me repetía que esto no podía estar pasando, que debía haber otra salida, otra explicación menos brutal. Pero la realidad estaba ahí, sobre la mesa, impresa en hojas con números que no mentían. Esa tarde entendí que el negocio que yo creía sólido estaba en el borde del abismo, y que la persona en la que más confiaba era quien me había empujado hasta ahí sin avisarme. Y lo peor no fue enterarme de la deuda, sino darme cuenta de que ya no sabía quién tenía enfrente. No sé en qué momento pasé del silencio a gritarle. Recuerdo que estaba sentado, mirándolo como si fuera un extraño, y de repente sentí que el pecho me explotaba. Le pregunté si era consciente de lo que había hecho, si entendía que no estaba jugando con números sino con mi vida. Me escuché a mí mismo subir el tono, repetir las mismas preguntas como si así fueran a dolerle más. Él intentaba calmarme, decía que iba a solucionarlo, que estaba buscando cómo refinanciar, que solo necesitaba tiempo. Tiempo. Esa palabra me descolocó. ¿Tiempo para qué? ¿Para seguir mintiéndome? Le dije cosas que jamás pensé que le diría. Le dije que me había usado, que se aprovechó de mi confianza, que me convirtió en su respaldo sin preguntarme. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero en ese momento no me importó. Yo también estaba al borde de llorar, pero la bronca era más fuerte. Hubo un momento en que me quedé sin aire. Literal. Sentí que no podía respirar. Me apoyé contra la pared y me pasé las manos por la cara tratando de entender cómo habíamos llegado a eso. Pensé en mis viejos, en las horas arriba de postes con frío, en cada peso que había guardado. Pensé en todas las veces que lo defendí cuando alguien decía que era irresponsable. Me sentí un idiota. Le pregunté si al menos tenía un plan real para pagar todo. Me respondió con evasivas. Que estaba hablando con alguien, que quizás podía vender algo, que tal vez un familiar lo ayudaba. Todo sonaba improvisado. Nada sólido. Ahí fue cuando algo se quebró definitivamente dentro mío. No era solo la traición, era la certeza de que no tenía el control de nada. En un impulso agarré mi mochila y le dije que no quería verlo más ese día. Que necesitaba pensar. Él me siguió hasta la puerta, me dijo que no podíamos dejarlo así, que éramos socios, que éramos amigos. Esa palabra me atravesó. Amigos. Me di vuelta y le dije que un amigo no hace esto. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude decir sin romperme del todo. Me fui manejando sin rumbo. No recuerdo bien por dónde anduve. Solo sé que terminé estacionando en una calle cualquiera y me quedé dentro del auto, con las manos apoyadas en el volante, mirando fijo al frente. Y ahí sí me quebré. Empecé a llorar como hacía años no lloraba. No era solo tristeza, era una mezcla de rabia, decepción y miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de tener que contarle a mi familia que estaba endeudado hasta el cuello por algo que ni siquiera había decidido. Me repetía que tenía que haber visto las señales, que fui ingenuo. Después me enojaba conmigo mismo por pensar así. ¿Desde cuándo confiar en tu mejor amigo es ser ingenuo? Me sentía traicionado y al mismo tiempo culpable. Como si hubiera fallado en algo por no revisar cada papel. Esa contradicción me estaba volviendo loco. Esa noche no volví al local. Tampoco atendí sus mensajes. Me escribió varias veces, primero pidiendo que habláramos, después prometiendo que lo iba a arreglar, finalmente diciendo que no quería perder mi amistad. Cada notificación me hacía hervir la sangre. Apagué el celular. Necesitaba silencio, aunque el silencio también me asustaba. Al día siguiente falté al trabajo por primera vez en años. No tenía fuerzas para subirme a una escalera y hacer como si nada. Me quedé en casa mirando el techo,
pensando escenarios. Si cerrábamos el negocio, las deudas quedaban. Si seguíamos, necesitábamos generar más ingresos, pero ¿cómo iba a trabajar con alguien en quien ya no confiaba? Todo parecía un callejón sin salida. En algún momento entendí que no podía quedarme paralizado. Que por más que me doliera, tenía que actuar. Llamé a un contador conocido y le pedí una reunión urgente. Sentí vergüenza al explicarle la situación, como si el error fuera mío. Él me habló de responsabilidades, de contratos, de consecuencias legales. Cada palabra era un recordatorio de que esto ya no era solo una pelea entre amigos, era algo mucho más serio. Cuando corté esa llamada supe que nada iba a volver a ser como antes. Ni el negocio, ni la amistad, ni la imagen que yo tenía de mí mismo. Y mientras empezaba a entender la magnitud real del problema, también empecé a prepararme para enfrentar todo lo que se venía encima. Después de hablar con el contador sentí que la realidad me pegó más fuerte que la discusión con mi amigo. Hasta ese momento todo era enojo, traición, gritos. Pero cuando alguien externo me explicó fríamente que yo era responsable legal de esas deudas, que mi firma estaba en documentos que habilitaban esos créditos, que el banco no iba a distinguir entre él y yo, algo dentro mío se acomodó de la peor manera. Ya no era una pelea emocional. Era un problema concreto que podía arruinarme durante años. No sabía qué hacer después de eso. Me quedé sentado en la mesa de la cocina con los papeles desparramados, como si mirarlos más tiempo fuera a cambiar las cifras. Mi cabeza iba a mil. Pensaba en vender el auto, en pedir un préstamo personal para cubrir otro préstamo, en volver a trabajar el doble. Todo parecía absurdo. Me daba cuenta de que estaba intentando apagar un incendio con un vaso de agua. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me acostaba y empezaban a aparecer números en mi cabeza. Sumaba, restaba, proyectaba escenarios imaginarios. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Agarraba el celular para revisar la cuenta del banco, como si de repente el saldo hubiera mejorado por arte de magia. Era ridículo, pero no podía evitarlo. Él siguió escribiéndome al principio. Mensajes largos, audios donde decía que estaba buscando soluciones, que por favor no lo dejara solo en esto. Yo no respondía. No porque no me importara, sino porque cada vez que leía su nombre sentía un nudo en el pecho. El silencio fue peor que cualquier grito. Me di cuenta de que no solo había perdido dinero, estaba perdiendo una amistad que había sido parte de mi vida más de la mitad del tiempo. En algún momento tuve que contarle a mis viejos. Fue una de las conversaciones más difíciles que recuerdo. Me senté con ellos y les expliqué lo básico, tratando de sonar tranquilo. Mi vieja me miraba con preocupación, mi viejo apretaba la mandíbula como hace cuando algo lo enoja. Me dijeron que me iban a apoyar, que lo importante era que estuviera bien. Pero yo veía en sus caras la decepción silenciosa, no hacia mí exactamente, sino hacia la situación. Sentí que les había fallado aunque racionalmente supiera que no fue así. También tuve que empezar a tomar decisiones prácticas. Cerramos el local. No tenía sentido seguir acumulando gastos fijos. Ir a vaciarlo fue extraño. Cada herramienta, cada caja, cada mueble representaba una ilusión que ya no existía. Yo mismo bajé el cartel con el nombre del negocio. Lo sostuve unos segundos antes de guardarlo en el baúl del auto. Fue como admitir oficialmente que todo había salido mal. Con el correr de las semanas empezaron a llegar notificaciones formales del banco. Recordatorios de cuotas, avisos de vencimiento. Cada correo electrónico era un golpe. Yo seguía trabajando como técnico, aceptando más horas, más turnos, cualquier cosa que me permitiera generar algo extra. Me sentía agotado física y mentalmente. A veces estaba arriba de una escalera y me quedaba mirando el vacío unos segundos más de lo normal, pensando en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. Mis rutinas se volvieron automáticas. Trabajo, casa, revisar cuentas, intentar dormir. Dejé de ver amigos. No tenía ganas de explicar nada. Cuando alguien preguntaba por el negocio, decía que lo habíamos pausado por cuestiones internas. No me salía decir la verdad en voz alta. Todavía me dolía demasiado. Con él no volví a hablar cara a cara en esas semanas. Solo intercambiamos algunos mensajes formales para coordinar cuestiones legales.
Sentía una mezcla de rencor y lástima. A veces me preguntaba si realmente había querido hacerme daño o si simplemente fue tan egoísta que no midió las consecuencias. Pero esa pregunta no cambiaba nada. Las deudas estaban ahí igual. Hubo noches en las que pensé en tirar la toalla. En declararme en quiebra personal, en empezar de cero en otro lado. Pero algo dentro mío se negaba. Tal vez orgullo, tal vez terquedad. Me repetía que si había trabajado 10 años para ahorrar, podía trabajar otros 10 para salir de esto. No era justo, pero era lo que había. Y mientras intentaba sobrevivir día a día, empecé a darme cuenta de que el problema ya no era solo financiero. Lo que más me estaba afectando era la forma en que todo esto había cambiado mi manera de confiar. Me descubrí dudando de todo, revisando cada detalle, sospechando incluso cuando no había motivos. Y fue ahí cuando entendí que lo que estaba enfrentando no era solo una deuda, sino algo mucho más profundo que todavía no terminaba de procesar. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Al principio me aferraba a la idea de que yo era la víctima absoluta y él el único responsable. Y sí, él tomó decisiones que me arrastraron a una situación injusta, pero cuando bajé un poco la bronca empecé a mirarme a mí mismo con más honestidad. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera leído cada papel, si hubiera pedido explicaciones sin sentir culpa, tal vez algo de esto se podría haber evitado. No lo sé. Y esa duda me acompaña más de lo que me gustaría admitir. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Yo elegí confiar sin límites. Elegí no ver las señales porque me convenía creer que todo estaba bien. Me refugié en la idea romántica de la amistad de años, como si eso fuera garantía de transparencia. Y la realidad es que los años compartidos no blindan a nadie contra el miedo ni contra el egoísmo. He cambiado desde entonces, pero no estoy seguro de si fue para bien. Me volví más desconfiado. Más frío en algunos aspectos. Cuando alguien me propone algo ahora, lo primero que hago es pensar en que podría salir mal. Antes me ilusionaba rápido. Ahora me freno. Reviso, pregunto, desconfío. Parte de mí sabe que es un mecanismo de defensa, pero otra parte extraña la versión mía que se lanzaba sin tantas barreras. También cambié en la forma en que veo el éxito y el fracaso. Durante mucho tiempo sentí vergüenza. Sentía que había fallado, que a los 34 años debería estar más estable, no pagando deudas que no generé solo. Me comparaba con otros que parecían avanzar sin tropiezos. Después entendí que nadie muestra sus errores con la misma facilidad con la que muestra sus logros. Yo mismo estuve meses escondiendo la verdad detrás de frases vagas. A veces todavía me pregunto por él. No con rabia constante, sino con una especie de tristeza tranquila. Me pregunto en qué momento decidió que era mejor mentirme que confiar en mí. Me pregunto si alguna vez dimensionó el daño real que me causó. No solo económico, sino emocional. Porque lo que más me dolió no fue el dinero. Fue sentir que la persona que conocía desde la adolescencia me había visto como un recurso. Hubo un día, hace no tanto, en que me crucé con una foto vieja nuestra. Estábamos en la playa, riéndonos, mucho antes de cualquier negocio, antes de responsabilidades grandes. Me quedé mirando esa imagen y sentí una mezcla rara de nostalgia y distancia. Como si esa versión de nosotros hubiera pertenecido a otra vida. No lloré, pero me quedé en silencio largo rato. Con el paso de los meses fui ordenando mis finanzas. No fue mágico ni rápido. Fue a fuerza de disciplina y resignación. Aprendí más de contratos, de responsabilidades legales, de números, que en toda mi vida anterior. Irónicamente, lo que quise delegar por comodidad terminó siendo algo que tuve que aprender por necesidad. Y aunque me hubiera gustado hacerlo en otras circunstancias, sé que ese conocimiento ahora es mío y no depende de nadie más. Todavía hay días en que me despierto con esa sensación de haber sido ingenuo. Y otros en los que me digo que confiar no es un defecto, que el error fue de quien traicionó esa confianza. Vivo en ese equilibrio incómodo entre la autocrítica y la autocompasión. No siempre gano la batalla interna. Lo que sí tengo claro es que ya no idealizo las relaciones como antes. Entendí que mezclar dinero y amistad exige límites claros, conversaciones incómodas y reglas por escrito.
No porque uno quiera desconfiar, sino porque la claridad protege a todos. Yo no quise incomodar, no quise parecer desconfiado, y terminé pagando un precio alto por eso. Hoy puedo hablar de esto sin que me tiemble la voz, pero no significa que no duela. Significa que aprendí a convivir con lo que pasó. A aceptar que esa etapa terminó como terminó y que no voy a tener un cierre perfecto. No hubo una gran disculpa que arreglara todo. No hubo un momento en que mágicamente recuperé lo perdido. Y mientras escribo todo esto me doy cuenta de que, aunque ya salí de la parte más oscura, todavía me queda enfrentar algo que evité durante mucho tiempo, decidir qué lugar ocupa él en mi historia de ahora en adelante, y si estoy dispuesto a cerrar esa puerta para siempre. Durante mucho tiempo evité tomar una decisión definitiva sobre él. Me decía que el tiempo iba a acomodar todo, que algún día nos íbamos a sentar a hablar como antes y que, de alguna manera, iba a encontrar una explicación que hiciera todo más digerible. Pero ese día nunca llegó. Y creo que, en el fondo, yo tampoco quería que llegara. Hubo un momento puntual que terminó de cerrar el ciclo para mí. No fue una gran discusión ni una revelación nueva. Fue algo mucho más simple. Me escribió un mensaje meses después, bastante neutro, preguntándome cómo estaba y diciendo que esperaba que algún día pudiéramos dejar atrás lo que pasó. Lo leí varias veces. Me quedé mirando el teléfono sin saber qué responder. No sentí odio. Tampoco sentí ganas de abrazarlo y decirle que todo estaba bien. Sentí vacío. Y ese vacío me dio una respuesta que venía evitando. Entendí que perdonar y volver a confiar no son lo mismo. Yo pude, con el tiempo, dejar de desearle el mal. Pude aceptar que cometió errores graves, que actuó desde el miedo o la desesperación, pero eso no borra las consecuencias. Lo que hizo cambió mi vida. Cambió mis planes, mi estabilidad, mi forma de mirar a los demás. Y aunque ya no me queme la bronca como antes, la cicatriz está. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. A veces me pregunto qué hubiera pasado si él me decía la verdad desde el principio. Si me hubiera dicho que estaba endeudado, que necesitaba ayuda. Tal vez lo habría ayudado. Tal vez habríamos buscado otra solución. Lo que más me duele es que no me dio la oportunidad de elegir. Decidió por los dos y me dejó pagando las consecuencias. También tuve que aceptar algo incómodo, ese negocio no solo representaba dinero. Representaba una versión de mí que soñaba sin tanto miedo. Cuando todo se cayó, sentí que esa versión también desaparecía. Me llevó tiempo reconstruirme, no solo económicamente, sino internamente. Volver a confiar en mis decisiones, en mi criterio, en que no soy un ingenuo por creer en alguien. Hoy sigo trabajando como técnico. No abrí otro negocio todavía. A veces la idea me ronda la cabeza, pero ya no desde la urgencia ni desde la fantasía. Si algún día lo hago, será distinto. Con contratos claros, cuentas compartidas, límites definidos. Aprendí que la confianza no se demuestra cerrando los ojos, sino hablando de lo incómodo antes de que sea tarde. Con mi familia estoy más unido que antes. Esa parte fue inesperada. En el peor momento, cuando me sentía más solo y avergonzado, estuvieron ahí sin reproches. Eso me enseñó algo importante: no todo el mundo te suelta cuando las cosas se complican. No todos te usan. Y necesitaba comprobarlo para no volverme completamente cínico. Hay días en que todavía recuerdo esa tarde en el local, los papeles sobre la mesa, su voz admitiendo lo que había hecho. La escena vuelve con una claridad que me sorprende. Pero ya no me paraliza. Es un recuerdo incómodo, sí, pero no define quién soy. Me niego a que lo haga. Si algo me quedó de todo esto es una mezcla rara de dureza y madurez. Perdí plata, perdí una amistad de casi 20 años, perdí un proyecto que me había costado mucho construir. Pero también gané algo que en ese momento no veía, la certeza de que puedo caer fuerte y aún así levantarme. No perfecto, no igual que antes, pero de pie. No volví a responderle ese último mensaje. No por orgullo, sino porque entendí que mi cierre no dependía de una conversación pendiente. Mi cierre fue aceptar que lo que fuimos ya no existe y que insistir en revivirlo solo iba a abrir una herida que tardó demasiado en cerrar. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con eso. Con la decepción, con la experiencia, con la versión más cautelosa de mí mismo.
Y aunque no era el aprendizaje que quería, fue el que me tocó. Y así terminó todo, o al menos, así es como decidí dejarlo atrás para poder seguir adelante sin mirar constantemente por encima del hombro.